Bueno, entonces comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y ten en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Con nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí les doy la bienvenida a, como ven aquí, la tienda del encuentro. Esa foto la hicimos este año en el verano, antes de que empezó todo el lockdown. Estuve con un grupo en el Negev, muy cerca del Mar Rojo, y ahí hay un modelo de lo que era pues la tienda del encuentro de Israel, que era el primer santuario, ¿no? El santuario del desierto, y un grupo de estudiantes de una universidad alemana, creo que era de Tübingen, ellos, pues era un grupo de teólogos, hicieron con todas las vidas de lo que se describe en el Éxodo sobre todo, y un poquito también en el Levítico, exactamente cómo debe ser el santuario. Entonces ellos lo reconstruyeron uno por uno y lo tuvieron un tiempo en Alemania, pero luego pues era demasiado espacio y dijeron sería mejor ponerlo en el lugar donde, o más cerca del lugar donde realmente estaba originalmente. Entonces lo llevaron a Israel. Entonces está en Timna, que es un lugar un poquito al norte del Golfo de Aqaba. Entonces voy a tratar de enseñar mi PowerPoint del día de hoy. Ojalá que... A ver, un momento, esto siempre toma un poco. No, ya no quiere agarrarlo. Otro intento, a ver si ahora quiere. Aquí está. Muy bien, ¿pueden ver el PowerPoint? Sí. Sí. Bien, perfecto. Si tengo que mover esto, no. Bueno. Pero no quieren. Ok, aquí estamos. Esta hoy va a ser la tercera sesión y el tema del día de hoy es justo la tienda, lo hemos llamado Dios acampó entre nosotros, y nos recuerda un poco justo estos días que estamos preparándonos para la Navidad, donde también San Juan nos dice, Dios, el Verbo, se hizo carne y acampó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Esa es la traducción literal del griego de San Juan. Y pues justo eso es como, parece que es el deseo de Dios desde siempre. Dios quiere estar con nosotros.
quiere vivir con nosotros, quiere tener su morada con nosotros. Entonces, ahora vamos a trasladarnos otra vez al Antiguo Testamento, donde ya se empieza a manifestar ese deseo de Dios, pero todavía de una forma pues muy figurativa, pero también ya muy real para los israelitas en este tiempo, ¿no? Y la vez pasada hemos hablado del Éxodo, y ahí en realidad se describe todas estas medidas y se da todas las instrucciones para esta tienda en la cual Dios quiere vivir con su pueblo. Pero ahora vamos a pasar ya al libro de Levítico, y también tendremos aquí unas, perdón, que yo no puedo leer mi propio PowerPoint, ahora sí. Entonces, en esta sesión ahora de Levítico vamos a profundizar un poquito justo en esa frase de: y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, hacer una conexión con esta frase, y también, otra vez, que es de Juan del capítulo 1, versículo 14. Y otra frase también que sale en nuestra liturgia, y vamos a otras más que ahorita no me cabían en esta diapositiva. Una muy interesante: habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros. Cristo realmente es quien cumple en perfección, en plenitud, todo eso lo que se está como explicando o viviendo de una forma como más ritual en el Antiguo Testamento. La vez pasada hemos hablado un poco del Pentateuco, y como normalmente siempre empiezo con una línea de tiempo, en realidad ahora nos estamos quedando quietos en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Entonces solo voy a repetir muy rápidamente lo que hemos visto en la sesión pasada para traerlo otra vez a la memoria y luego entonces estar muy bien ubicado en el libro de Levítico. Entonces, hemos dicho el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Empieza con el Génesis, que habla de los inicios y las patriarcas. Luego tenemos el Éxodo, la salida de Egipto y la alianza del Sinaí. Y ahí, como les dije, están las instrucciones para la tienda del encuentro. Y luego el Levítico, que es el tema del día de hoy, donde dan muchas más instrucciones para esta alianza, que se acaba de, ¿cómo se llama? Una alianza se corta. En hebreo, el verbo que se usa para unir, hacer una alianza, yo creo que en español es hacer una alianza, ¿verdad? En hebreo se llama cortar una alianza, porque se cortan los animales, ¿no? Es decir, así te va a pasar si no cumples la alianza. Entonces, en hebreo se corta la alianza. Y aquí son más instrucciones para esa alianza. Y en el Levítico no se mueve el pueblo, se queda ahí mismo en el monte de Oreb o el monte del Sinaí, ¿no? Al pie del monte se queda. En Números ya luego parten del Sinaí y están esos 40 años en el desierto. Y finalmente en el Deuteronomio están los discursos de la despedida de Moisés. Y bueno, aunque ya no es parte del Pentateuco, pero en el libro de Josué ya por fin entran al Canaán, a la tierra prometida, ¿no? Y conquistan esa tierra. Bueno, cuando era todo eso, por eso como estamos en el mismo tiempo como el del Éxodo, pues había la fecha temprana y la fecha tardía. No sabemos exactamente cuándo ha sido, pero esas son las fechas más probables por diferentes cálculos que he mencionado antes. Y entonces estamos en el bronce tardío, después de la época de los Hicsos en Egipto, o ya
también durante el Reino Nuevo en Egipto. De eso ya hemos hablado más en profundidad la vez pasada. Bueno, ahora sí entramos al contenido de nuestro libro de Levítico. Entonces, la primera parte, los primeros 7 capítulos nos hablan de los sacrificios. Entonces, como la segunda parte de todo el libro de Éxodo es la descripción del santuario, cómo se tiene que construir, ahora ya empieza qué hay que hacer ahí dentro. Y no voy a ir ahorita en este momento al detalle porque en la segunda parte de la sesión de hoy voy a hablar un poquito más sobre esos sacrificios y sobre esos sacrificios. Los que se mencionan sobre todo son el sacrificio del holocausto, el de la oblación vegetal, el sacrificio de comunión o de paz, el sacrificio por el pecado, y luego uno se añade un poco más sobre el sacrificio de comunión en acción de gracias, o el llamado Todá. Entonces eso vamos a hablar después. Luego, a partir del, perdón, ahí me equivoqué, es a partir del capítulo 8 y no 6, del capítulo 8 al 10, comienza el sacerdocio de la antigua alianza. Se consagran, digamos, sacerdotes, Aarón y sus hijos, y empiezan a ofrecer esos sacrificios que acaban de recibir las instrucciones, cómo hacerlos, empiezan a ofrecer los primeros sacrificios. Y hay también alguna historia porque dos de los hijos de Aarón quieren ofrecer otra cosa que no había sido mandado por Dios, un sacrificio de un incienso, y pues les consume, les devora el fuego del altar de la ira de Dios, porque pues no era lo que Dios había pedido, ¿no? Entonces es como un símbolo que es muy importante de cumplir como los ritos litúrgicos, de realmente ofrecer a Dios lo que Él quiere y lo que Él está pidiendo, y no lo que nosotros nos inventamos o pensamos que nos va a salvar. Es como poner la total confianza en Dios, en que lo que Él nos está diciendo y pidiendo. En los capítulos 11 al 17 tienen muchas leyes de pureza o de purificación. Eso también es un tema muy interesante y también largo y muy importante en el judaísmo. Hasta el día de hoy se cumplen estas leyes pues a rajatabla, sobre todo los judíos ortodoxos, y aquí viviendo en Israel uno se da mucho cuenta de estas leyes de pureza, del kosher, por ejemplo, de la comida, de qué animales se pueden comer, que no, que la sangre no, que las diferentes, cuando hay que meterse, sumergirse a un baño ritual, etc. Pero bueno, no vamos a ir a detalle porque son muchas normas y no nos tocan tanto, o sería más bien otro tema para, por ejemplo, sobre un curso sobre el bautismo, ¿no? Ahí podríamos hablar de estos temas. En el Levítico, los capítulos 18 al 20, se habla de la santidad del pueblo. Debe ser un pueblo santo, por eso también hay que pues, tener otras costumbres que no sean las mismas costumbres de las naciones que los rodean, que son naciones paganas, ¿no? Dios realmente quiere que los israelitas se distinguen, por eso les da leyes, unos de sexualidad muy claras, por ejemplo, contra el incesto y muchas cosas inmorales, se escribe así con mucho detalle. Y luego también prohíbe, por ejemplo, relaciones homosexuales o con animales, etcétera, ¿no? Son muchos detalles de la santidad del pueblo, de ser un pueblo, pues, íntegro, honesto. Y luego también da un catálogo
en el capítulo 19, por ejemplo, de diferentes leyes que especifican más a detalle los 10 mandamientos, ¿no? Los coge otra vez y los explica con más detalle. Y ahí en el capítulo 19-18 es la famosa frase que nos conocemos muy bien, que Jesús nos da como el centro de los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En otro momento tenemos en el Deuteronomio esa frase de amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego aquí está esa otra parte: amarás a tu prójimo a ti mismo. Y también se explican las penas si no se cumplen y se hacen actos inmorales. Luego, el capítulo 21 al 22 nos habla sobre todo de la santidad de los sacerdotes. A ellos les aplican las mismas leyes como para todo el pueblo, pero tienen otras leyes especiales. Son escogidos de forma especial, entonces también se está esperando de ellos pues tanto una moral más alta como una pureza ritual también más exquisita, más concreta, como ya hemos visto, ¿no? Antes. Entonces, si alguien ofrece algo que no fue pedido por Dios, bueno, destrucción por fuego, ¿no? Entonces, es muy, muy importante cuidarlos. Y en el Levítico 23 tenemos la descripción de las fiestas. Son todas las fiestas que se celebraban antes del exilio. Ahí tenemos como primera fiesta, o la más importante, que se repite cada semana, que es la fiesta del Shabbat, ¿no? Del sábado, que se guarda el sábado. Luego se describe la fiesta de la Pascua, de Shavuot, que es Pentecostés, de las trompetas, Rosh Hashanah, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. Y finalmente, solo una de esas fiestas vamos a hablar hoy también de forma especial, porque es una muy buena preparación o explicación de lo que es la misa, que es especialmente la fiesta del Yom Kippur. Ya la vez pasada hablamos de la Pascua, que también es increíble cuántos símbolos están ahí presentes que nosotros tenemos incorporados en nuestra misa, y la otra es la del Yom Kippur. Cuando yo explico a un grupo judío lo que es la misa, cuando llegan a Notre Dame o hacia Magdala, entonces les digo, bueno, nuestra misa católica es una mezcla entre estas dos fiestas, ¿no? De la Pascua y el Yom Kippur. Y con eso se les describo y lo pueden entender mucho más que si les describiera simplemente lo que está pasando en nuestra misa, porque realmente es el cumplimiento de estas dos fiestas, que fueron solo una preparación para lo que Dios ya tenía pensado. Y en el 24 al 25 tenemos otras leyes, muchísimas diferentes. Y finalmente, en el 26, la consecuencia de la obediencia, que es bendición de la tierra, fertilidad, paz, sus enemigos van a huir, etc. O las consecuencias de la desobediencia a la alianza o a estas leyes. Entonces, ¿qué es? Pues destrucción de la cosecha, falta de lluvia, guerra, exilio, y al final simplemente estar completamente dispersados por el mundo, ¿no? Todo eso ya se describe ahí como si no cumplen. ¿Para qué? No para maltratar el pueblo, sino para que ojalá que regresen, ojalá que me escuchen, que se den cuenta que si vuelven a la alianza, yo les haré feliz, yo les llenaré de bendiciones, ¿no? Es como un padre que quiere hacer entrar al hijo en razón para que realmente pueda vivir en plenitud y llegar a su felicidad. Y el último capítulo de 27 habla un poco de personas y propiedades dedicadas a Dios.
y diferentes leyes sobre esto. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, que son ese encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los símbolos que tenemos en el libro de Levítico y nuestra Santa Misa, nuestra celebración eucarística. Vamos a hablar hoy sobre tres temas: sobre la tienda del encuentro, es decir, este santuario y su estructura y cómo nos puede ayudar a entender un poco la estructura de nuestra misa. Luego vamos a hablar de los sacrificios y especialmente vamos a hablar de uno que se llama el sacrificio de toda o de alabanza o de gratitud, de acción de gracias. Y al final, ojalá que llegue, vamos a hablar del día de la expiación, que es el Yom Kippur, que es el día más sagrado y el más solemne de todo el año. Bueno, el primer tema, la tienda del encuentro. Aquí tenemos ese modelo del que les hablé al inicio, que fue hecho por un grupo de estudiantes, creo que de la Universidad de Tübingen, de una universidad de Alemania, y está hoy en día en Timna, en un parque nacional, donde lo pueden, y está a tamaño natural. Uno puede como entrar y le dan una explicación maravillosa de todos los detalles de la tienda del encuentro. Hay muchísimas cosas que podríamos hablar, muchísima simbología que está contenida en cada color, cómo se hizo cada color, de cada material, de cuál está hecha. Entonces, se podrían pues escribir libros y se han escrito libros sobre esto. Entonces, obviamente, no podemos entrar a todos los detalles. Lo que yo quería hacer es centrarnos en la tienda del encuentro, hacer leerla a través de la clave de verla como los pasos de nuestra liturgia, como las diferentes partes, y haciéndolo como entrando en esta tienda, ¿no? Como uno se acerca cada vez a lo más sagrado, así como también en nuestra celebración eucarística nos preparamos y cada vez nos acercamos al momento más importante, más culminante. Hemos dicho al inicio, ¿no? Dios quiere entrar en comunión con nosotros y nos lo dice de muchas diferentes formas. En el Antiguo Testamento, de hecho en el Éxodo, por ejemplo, pide, es Éxodo 25:8, hazme un santuario para que habite en medio de ellos. O en el Éxodo 29:46, yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Quiero vivir con mi pueblo, yo quiero vivir con los hombres. Y en Levítico, en el 26:11, dice, estableceré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. ¿No? Entonces es como esta ternura de Dios, el deseo de comunión con nosotros. En el Nuevo Testamento justo se explica con esta frase, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y en el futuro también se describe ya en el libro del Apocalipsis, en 21:3 dice, yo oí una voz fuerte que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos y ellos harán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. ¿No? Entonces eso también, el cielo va a ser eso en plenitud. Incluso todavía la misa todavía es una prefiguración, aunque ya tenemos Dios con nosotros y entre nosotros y dentro de nosotros, pero aún está un velo, aún no lo vemos tal cual. Eso solamente va a pasar en el futuro, en la vida eterna. Bueno,
¿cómo podemos hablar de las diferentes partes? Tenemos, creo que ustedes no ven mi cursor, ¿verdad? No lo pueden ver, lo que estoy marcando. Pero bueno, entonces simplemente lo voy a describir de lo que pueden ver aquí en la imagen. Aquí ven esta imagen, ven una tienda de campaña en el centro, ¿verdad? A la derecha. Y alrededor hay una cerca de tela blanca, ¿no? Con, creo que son 20 postes de los lados largos, etc. Entonces, hay esta tela blanca que hace como una separación, separa lo que es sagrado de lo que es profano. Afuera es donde vive el pueblo, y no lo vemos, pero afuera estaban todas las tiendas de los israelitas, según los tribus, tenía cada uno su espacio, su lugar, pero dentro era un lugar sagrado. Ahí no se podía simplemente hacer fiesta, entrar, tomar, hacer lo que sea, ¿no? Sino ahí era un lugar sagrado que se distinguía. Y es lo mismo que pasa con estas iglesias, ¿no? Nuestra iglesia también, cuando entramos en ella, sabemos que es un lugar sagrado. Nos persignamos, tomamos agua bendita y en la iglesia tratamos de guardar un respeto muy especial, que es diferente, por ejemplo, en las sinagogas. Ahí no pasa eso. Ahí la gente come, toma coca, no sé, es completamente diferente. No es para ellos un espacio sagrado para los judíos, su sinagoga, al menos no de la misma forma que para nosotros la iglesia, porque nosotros también tenemos a Dios habitando con nosotros. Está dentro. Entonces la cerca lo distingue. Luego tenemos la puerta. Entonces pueden ver a la izquierda, hay como justo antes de esa cerca blanca, hay como un pequeño toldo azul y una entrada. Bueno, no se ve muy bien, pero hay muchísimo simbolismo ahí dentro también. Pero podríamos nosotros ahora tomarlo como el inicio de la misa. Son los ritos iniciales. Estamos entrando en ello, ¿no? Nos da la bienvenida esta puerta abierta. Y el sacerdote, en nombre de Dios, nos da la bienvenida y comienza con nosotros. Después uno entra al espacio sagrado y se encuentra con el altar para los holocaustos. Lo pueden ver que es como una cosa cuadrada en medio y aquí lo tenemos un poco más grande, ¿no? Es un altar cuadrado con unos cuernos. Los cuernos simbolizan la fuerza de Dios, ¿no? Y ahí se ofrecían sacrificios y se pedía también, sobre todo, perdón, ¿no? Para la propiciación o para expiación de los pecados. Entonces, vamos a hablar luego más concreto de estos sacrificios, pero simplemente para entender, ahí se pedía perdón a Dios y se ponían ahí los pecados y se quemaban en el holocausto. Se vertía la sangre y se quemaban nuestros propios pecados. Y eso también, cuando nosotros entramos a la misa, a este encuentro con Dios, una de las primeras cosas que hacemos es un momento de silencio y pedir perdón. Hacer ese acto de contrición, la confesión de nuestros pecados. Lo tenemos muchas veces, ni cuenta nos damos porque lo hacemos un poco rutinario, ¿verdad? Pero ojalá que siempre sea también preparado por la confesión, que no sea demasiado tiempo antes de ello, para realmente entrar con un corazón contrito y un corazón que quiere encontrarse con el amor de Dios, que es todo santo. Y un poco más a la derecha de este altar de los holocaustos está el lavabo de bronce.
que se ve aquí un poco más grande, que está justo entre el altar del holocausto y la tienda. Es un lavabo, a lo mejor era más grande de lo que está puesto aquí, y estaba hecho todo de bronce. Y dicen que ese bronce fue hecho por los espejos de las mujeres israelitas. Ellas todos daban sus espejos que estaban hechos de bronce. No tenían en esa época todavía espejos como de vidrio, como los que tenemos ahí, sino cuando uno pone la bronce muy fuerte, también realmente funciona de espejo. Entonces, esos espejos se fundieron para hacer este lavabo. Entonces, tiene, aquí nosotros lo podríamos usar como un símbolo para las lecturas, la lectura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque la Biblia también, cuando se proclame la Biblia, es también un espejo de nuestra alma, ¿verdad? Se nos proclama la verdad y de alguna forma nos tenemos que medir y ver, pues, qué falta ahí, ¿no? ¿Qué no está en su lugar? Así como en la mañana también nos revisamos delante del espejo para no andar con el pelo así de punta, sino pues realmente poder ser también presentable. Entonces, la Biblia también nos hace una introspección de cómo anda mi vida delante de esta verdad que Dios me está proclamando, que me está proponiendo para nuestra salvación. Y otra parte también es el lavabo, ¿no? No solamente es un espejo, sino también es un lavabo. De hecho, en este lavabo se lavaban los sacerdotes las manos y los pies antes de poder entrar en la tienda del encuentro. Entonces, en el Islam tenemos también esas abluciones rituales, ahí incluso se lavan también las orejas y ¿cómo se llama? La boca, etcétera. Ahí como todavía hay más, se lavan más partes, pero bueno, tenemos el lavado de las manos para otra vez purificarlas, a lo mejor de que no han estado siempre usados correctamente nuestras obras, nuestros actos, y también los pies, si nos hemos desviado de alguna forma del camino, para otra vez ponerlos en el servicio de Dios y purificarlos antes de entrar en su presencia. Y bueno, eso también nos suena, ¿verdad? Porque también dentro de la misa tenemos dos momentos. Uno es el que cada fiel antes de entrar a misa, pues cogemos normalmente el agua bendita, si no fuera por el coronavirus y se acabó, ¿verdad? El agua bendita, pero algunos sacerdotes son muy ingeniosos y los ponen de otra forma para que la gente sí lo tenga, este sacramental. Y también el sacerdote siempre al inicio del ofertorio se lava las manos, ¿verdad? Entonces se purifica las manos y es simbólico. Él antes ya se lavó las manos, no es que ahí está realmente usando jabón y todo eso, ¿no? Pero es justo ese rito de purificar otra vez y poner sus manos listos para ponerlos al servicio de Dios, para este acto tan importante. Ahora pasamos ya dentro, vamos entrando al tabernáculo, es decir, a la tienda en sí. Hay una primera cortina que también se podía abrir y la tienda tenía dos partes. La primera parte al entrar se llama el santo y luego la segunda más atrás, más retirada, es el santo de los santos. Vamos primeramente al santo. ¿Qué estaba dentro del santo? Y lo podemos unir a lo que es nuestro ofertorio. Ahora, la entrada a la tienda sería lo que en nuestra misa ya comienza con la parte de del rito de la Eucaristía, ¿no? Como la parte más central, la parte más principal. Lo anterior ha sido todo preparación para acercarnos a ese misterio más grande. Bueno, en el santo tenemos
por un lado, la mesa de los panes de la proposición. Era una ofrenda de panes que se describe en el Levítico capítulo 24, y eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Y pues 12 también es para nosotros un número muy importante en el cristianismo, que serían luego los 12 apóstoles para nosotros, que ya no solamente son los tribus de Israel, sino ya es la totalidad de los pueblos que entran ahí también. Y representa como nuestro trabajo, nuestra ofrenda que estamos poniendo ahí delante de Dios. Esos panes estaban ahí, se renovaban cada semana, una vez a la semana se ponían en esta mesa y luego al final de la semana lo podían comer solamente los sacerdotes. Era una de sus partes reservadas a los sacerdotes. Lo segundo, tenemos el altar del incienso, y este estaba delante de la cortina que separaba al Santo de los Santos. Aquí en este altar del incienso, como ven, era de 2 cúbitos de altura y uno cuadrado como en sí, un cúbito a cada lado, y tenía otra vez 4 cuernas, los cuernas siempre simbolizan la fuerza, ¿no? El poder y la fuerza de Dios. Y bueno, estos dos justo serían que todavía nosotros usamos para nuestro ofertorio, ¿no? Nosotros también llevamos el pan al sacerdote y el sacerdote lo eleva a Dios, lo propone a Dios, lo levanta delante de Dios. Y sobre todo en las solemnidades, el sacerdote también usa el incienso, ¿no? El incienso también tiene ese simbolismo que son nuestras oraciones. Las oraciones, el incienso se quema y hay un olor y un humo que sube al cielo, que eso no cae, va contra la gravedad, ¿no? Sube al cielo. Entonces, es como nuestras oraciones que también suben. Con la oración del sacerdote se eleva. Entonces, queremos también elevar esta ofrenda que estamos haciendo junto con nuestras oraciones y sacrificios para que lleguen a Dios. Y finalmente, en el santo había el candelabro de 7 brazos, la menorá, como se dice en hebreo, ¿no? Entonces, era la lámpara del tabernáculo que debía estar siempre encendida y tenían que, bueno, siempre renovarla y usando aceite de oliva virgen como el mejor, el primer exprimido de las aceitunas era para Dios. Entonces, esa lámpara del santuario, ¿a qué nos recuerda a nosotros en nuestra iglesia? Pues ahí también tenemos una lámpara que nunca se extingue, ¿no? Tenemos la lámpara roja, nosotros, que siempre está al lado del sagrario para marcar la presencia de Dios. Y eso mismo pasaba con la menorá. 7 por el número de los 7 días de la semana es la plenitud. 7 es el número de la plenitud. Y Cristo también es esta luz del mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos simbolismos y podríamos hablar de muchos más todavía. Luego, cruzando esta cortina, uno entraba al Santo de los Santos. Y ahí en realidad solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. Pero como de eso vamos a hablar después, entonces ahí voy a hablar un poco más sobre ese significado. Pero podría ser para nosotros, en este simbolismo de la misa, el momento de la consagración. Es lo más sagrado. Es el momento donde la presencia de Dios baja a nosotros. ¿Y qué estaba dentro del Santo de los Santos? Durante el tiempo del Éxodo y los primeros siglos, estaba ahí el Arca de la Alianza.
Obviamente aquí todos nuestros modelos son mucho menos bonitos, son mucho más feos de lo que realmente era. Era todo de oro, todo cubierto de oro, y era el arca de la alianza. El arca era el sitio donde de la presencia de Dios, ¿no? Dentro es como, abajo es una cajita, vamos, una caja donde se guardaban las leyes, las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, los que Dios mismo había como inscrito y dado a Moisés. Entonces, esas tablas de la ley se guardaban ahí, bueno, la segunda versión, porque la primera Moisés la rompió con el becerro de oro por enojo, pero Dios le dio una segunda versión. Y luego también guardaban ahí después, en el camino, no en este momento, pero después, un poco del maná del desierto, es decir, de ese pan del cielo con que Dios había alimentado a su pueblo durante los 40 años en el desierto. Y también estaba ahí la vara de Aarón que floreció. Entonces, esa vara de Aarón estaba también guardada ahí para memorial de las futuras generaciones. Y encima ven que hay como unas cosas con alas, que son los querubines. Había 2 querubines con sus alas que cubrían el arca de la alianza y se simbolizaban ahí como el trono de Dios que estaba rodeada por sus servidores, los ángeles, los querubines, que eran los más cercanos de la presencia de Dios. Kerub, kerob, en hebreo significa cerca. Y finalmente tenemos en nuestra misa lo que es la bendición. Bueno, tenemos la comunión cuando nos unimos con Dios, que se ha hecho presente y Él se quiere unir con nosotros, y al final nos envía, nos bendice, nos envía. Entonces, la bendición de Aarón, que Dios manda que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo, es esta ahí. Seguramente les suena muy familiar. El Señor te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Esa es la bendición de Aarón y de sus hijos sobre el pueblo, y con esa misma bendición muchas veces somos nosotros también bendecidos por nuestros sacerdotes. Solo en vez de te guarde y te bendiga, dicen os bendiga y os guarden, ¿verdad? Hablando a todos nosotros. Pero es exactamente esa misma bendición que viene descrita en el libro de Números. Bueno, eso es simplemente un pequeño recorrido que a lo mejor también nos puede ayudar cuando vamos a misa, tener ese encuentro que cada vez nos estamos acercando más y entrando más adentro, más al sagrado, para también tener esta admiración, ¿no? que tenían los israelitas delante de la tienda del encuentro. El segundo tema que les había dicho son los sacrificios. Entonces, Levítico habla de diferentes sacrificios. Tenemos el de expiación, los sacrificios de expiación, y ahí hay 2 que se mencionan. En el primer capítulo se habla de los holocaustos. El holocausto es algo que se consumía completamente, fue completamente quemado. Mientras había otros sacrificios que solo se quemaba la parte, por ejemplo, la grasa y ciertas partes del animal, y el resto se comía, ya sea una parte de los sacerdotes y otra parte podía también ser la familia o la persona que lo ofrecía. Se hacía como una comunión, se comía juntos. Pero el holocausto no, eso se tenía que como destruir completamente y era un sacrificio por los pecados de expiación.
y el sacrificio por el pecado, que está escrito en Levítico 4:5, y habla sobre todo ahí de pecados involuntarios. Entonces nosotros no lo llamaríamos tanto pecado, a lo mejor pecado venial, pero es cuando alguien como no cumple una parte o hace una transgresión, pero no lo hizo a propósito, ¿no? Entonces hay un sacrificio por el pecado. Bueno, estos dos tipos de sacrificios, la persona que quería pedir perdón a Dios y ser librado de sus pecados, tenía que traer un animal, ya sea un toro o una, ¿cómo se llama? Un macho cabrío, bueno, oveja, pero ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo es, the male, no femenino, sino el masculino de la oveja. Entonces, El carnero. El carnero, gracias. Entonces, eso se ofrecía, pero la persona tenía que poner sus pecados sobre este animal. En el fondo, es muy interesante porque nos damos cuenta que desde el primer pecado, cuando Adán y Eva pecan, hay una rotura entre Dios y el hombre. Antes Dios se pasaba con ellos y caminaba y estaba como en comunión, en relación con ellos, y con el pecado se esconden y se avergüenzan y se dan cuenta que ya no están capaces de encontrarse con Dios, de enfrentarse o de estar en su presencia. Entonces, para cubrir esta culpa, Dios mata a un animal y los cubre con las pieles, ¿no? De un animal inocente. Entonces, ya en ese momento tiene que como correr sangre inocente para cubrir el pecado del hombre. Y eso va a pasar en todo el Antiguo Testamento. Tenemos siempre esa sangre que tiene que satisfacer por nuestros pecados porque no lo podemos realmente lavar, no es una cosa que simplemente con jabón se quita, sino es algo más grave. Realmente implica sangre y sangre inocente. Entonces, debería, en muchas de las partes, de hecho, si pasa tal y tal, si no cumples con la ley, la consecuencia es la muerte. Muchas de las leyes incumplidas, el castigo es la muerte de la persona. Pero justo para que no muera, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva y que se convierta, Él nos da esa oportunidad o da a su pueblo israelita la oportunidad de sustituir su propia vida con la vida de un animal de sacrificio. Pero para que realmente se dé cuenta de lo que está pasando, tiene que imponer sus manos, pero con fuerza, sobre la cabeza del animal y confesar su pecado. No simplemente decir, ay, aquí va, sino tiene que decir y en público confesar lo que es su pecado, del cual quiere pedir perdón. Y después tiene que ser él el que corte y degüelle el animal que vierte esa sangre y después lo pasa al sacerdote que luego ya quema las diferentes partes o en holocausto todo el animal según el sacrificio que se está presentando, ¿no? Pero es muy gráfico. Nosotros nos daría, yo creo que mucho asco. O sería muy fuerte y tendríamos a todos los protectores de los animales prohibiéndolo. Pero es una educación de Dios con su pueblo para que nos demos cuenta lo que significa, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es la sangre que está corriendo. Y finalmente, sabemos que el único que realmente puede expiar por nuestros pecados es la sangre del inocente, que es Cristo mismo, que Él mismo se ofrece en holocausto. Él se quema completamente, se deja completamente devorar y muere por nosotros.
Aquí tenemos justo en la plegaria eucarística, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Ojalá cuando lo escuchemos en la misa, nos tengamos esa imagen de esa sangre inocente que está corriendo, pero por amor a mí, para lavarme, para el perdón de mis pecados. También hay otro sacrificio que es la oblación vegetal, que pueden ser diferentes frutos, pero sobre todo habla, ahí de diferentes tipos de panes, pero siempre panes o de galletas ácimos, es decir, sin levadura. Todo lo que se quema delante de Dios tiene que ser sin levadura. Entonces, eso otra vez ya hemos hablado de esto la última vez, en el Pesaj del pan ácimo, ¿no? Que también usamos nosotros hoy en día en la misa el pan ácimo para la Eucaristía. Y tenemos el sacrificio de comunión y una especial de comunión que se llama de comunión y de acción de gracias y de toda. Y pues eso también ya es muy impresionante cómo está unido a las mismas palabras que nosotros usamos para nuestra misa y para la celebración eucarística, la comunión, la unión que justo se da, y toda acción de gracias o alabanza. Y justo también nosotros llamamos Eucaristía, es un termo griego que se llama acción de gracias. Eucaristía significa, traducido, acción de gracias, ¿no? Ese sacrificio especial está descrito en los capítulos 3 y 7. Ahí la víctima la mata el sacerdote, no la persona, porque no es tanto de expiación de los pecados esa víctima, sino es una acción de gracias. Es para celebrar un pacto, una alianza entre familias y en acción de gracias para ser liberado de un peligro de muerte. Y se usan panes y tortas ácimas que también se dan con incienso al sacerdote, que los ofrece, una parte los quema y otra parte los come. Y a la vez, en el sacrificio de toda, de acción de gracias, hay una cosa extra que se añade, pan fermentado en acción de gracias, pero no dentro del santuario, sino lo come la familia, para dar gracias por haberse salvado la vida. Entonces, es muy interesante porque en nuestra Eucaristía es como un conjunto de todas estas tres diferentes tipos de sacrificios, ¿no? La Eucaristía es una oblación de pan ácimo, a la vez es también en acción de gracias, es de comunión y a la vez es expiación. Ahí tenemos todo junto, va el paquete. Es como así en versión comprimida lo que estamos celebrando. Pero justo todos estos sacrificios nos hacen ver las diferentes partes que están incluidos dentro de nuestra celebración. Bueno, ahora ya llegamos al último, que es el Día del Perdón, el Yom Kippur. Ese es el día más solemne que hay en todo el año. Y se describe en el Levítico, tanto en el capítulo 16 y en el 23, y en otras partes también, pero ahí son las instrucciones más importantes. Aquí en Israel, ese día es total prohibición moverse en coche o usar cualquier instrumento, ¿cómo se llama?, eléctrico, tanto que incluso el aeropuerto permanece cerrado ese día. No hay movimiento, es impresionante. Uno puede, un amigo aquí, David, el Yom Kippur una vez hizo en bicicleta, se fue en la autopista más grande que hay, así, porque nada se mueve. Es como un día muy, muy sagrado porque es el día del perdón, de la expiación. Es el único día del año donde el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos, ¿no? Detrás de la cortina. Entonces, ¿se acuerdan que había esa cortina que separaba el santo
donde estaba el candelabro y el altar del incienso y las proposiciones, del lugar más sagrado, donde era la presencia de Dios, donde nadie podía entrar más que una vez al año el sumo sacerdote, y no así nomás, sino él tenía que tener sangre y incienso. Primero tenía que ofrecer un sacrificio para sus propios pecados, un sacrificio de expiación, y después se usaban dos diferentes como chivos, dos diferentes o cabrones, y se hacía un, ¿cómo se llama? Elote. Uno era para Dios, para ser sacrificado en el santuario, y el otro se mandaba al desierto. Entonces, el sumo sacerdote tenía que matar y entrar con sangre en el santuario y rociarlo y como purificarlo, y con mucho incienso. Tanto incienso que él como no podía ver la presencia de Dios, ¿no? Era como alguna forma de, porque si un hombre ve directamente a Dios, se tiene que morir, ¿no? Eso era lo que se creía, lo que también dice la Sagrada Escritura. Entonces, él tenía que entrar con una nube de incienso ahí al Santo de los Santos, y nadie más podía entrar con él. Por eso dicen que le ponían como un hilo a su, bueno, una cuerda más bien, a su tobillo, por si se desmayaba con tanto incienso, lo podían como sacar de ahí por la cuerda sin tener que entrar al santo santuario, porque si no se morían, ¿no? Porque nadie podía pisarlo, era demasiado sagrado la presencia de Dios. Porque dentro estaba el Arca de la Alianza. Y el otro, el así llamado chivo expiatorio, era el que se quedó vivo, y después imponían los sacerdotes sobre este chivo las manos y transferían los pecados de todo el pueblo a esta criatura, y luego lo mandaron al desierto para que se muriera ahí. Y si fue aceptado, había un hilo rojo y Dios lo transformó en blanco para avisar al pueblo que sus pecados del año fueron perdonados y podían, como borrón y cuenta nueva, podían empezar de nuevo. En la prefacio de la Ascensión tenemos una frase sobre Cristo que viene de hecho del libro, de la carta a los Hebreos. Habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, Cristo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Antes, esa cortina estaba siempre cerrada, pero en el momento de la muerte en el Gólgota, cuando Cristo muere, hay un terremoto y se rompe la cortina de arriba para abajo. Se rompe y se abre el santuario. Está abierto el acceso a Dios. El hombre ya no tiene que temer que entrar. Ya está abierto para todos, no solo para el sumo sacerdote, sino para cualquier persona que quiere, que busca a Dios. Y Cristo ha entrado una vez para siempre en el santuario del cielo. Ya no es uno en la tierra. Es el santuario del cielo, el verdadero. Y toda esa tienda solo es un símbolo de lo que realmente está pasando arriba en el cielo. Y ahí está Jesús siempre como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros perennemente y nos asegura la efusión del Espíritu. Bueno, aquí llegamos al fin. Aquí hay un poco de bibliografía si alguien quiere profundizar, ya sea en la liturgia. Hay un libro muy bueno de Ratzinger, o también una audiencia general de Juan Pablo II. Un artículo sobre el cual también me referí, que es de Tim Gray, From Jewish Passover to Christian Eucharist, The Story of the Todah, que habla de este sacrificio del Todah. Y otro es una conferencia en alemán, lo siento, de Roger Levy. Muy bien. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, si tienen preguntas.
Yo una duda que tengo. El Arca de la Alianza estaba en el Santísimo, ¿no? Estaba ahí. ¿Y también tenía los huesos de José o eso lo he leído? No tenía parte. José. No tenía el maná, tenía la vara de Aarón, tenía las tablas, ¿no? Y no tenía los huesos de José. No, los huesos de José fueron transferidos. José pidió que se transfirieran de Egipto a la tierra prometida una vez que pasara el éxodo que iba a pasar en algunos siglos después, ¿verdad? Él pidió eso y lo llevaron, pero en su cajita, vamos. No en el... Todavía ni siquiera existió el... ¿cómo se llama? El Arca de Alianza. Eso se constituyó dentro durante el éxodo y él fue luego, ¿cómo se llama? Esos huesos fueron, no se llama, ¿cómo se llama? No lo he puesto, pero cerca de Shechem, de Sicar, en esa zona. Y luego el Arca de la Alianza, ¿se sabe algo? ¿Dónde está hoy en día? Se perdió, digamos, ya antes del exilio. Es decir, en tiempo de Cristo, en el Santo de los Santos no había nada. Era vacío, que también en el fondo representaba pues la trascendencia de Dios, porque Dios es el todo diferente, no se puede ni encajar en una cajita, sino eso solamente era un símbolo anterior. Y era un profeta, ahora no me acuerdo si era Elías o cuál, tendría que checarlo, pero uno de los profetas lo escondió y dijo que en el futuro, cuando Dios quiere, Él mismo lo revelará dónde está. Pero hasta ahora no ha pasado. Entonces era a los fines de los tiempos. Entonces lo escondió para protegerlo de la invasión cuando fue destruido Jerusalén y el templo y fueron llevados al exilio a Babilonia. ¿Alguna otra pregunta? Si queráis preguntar que estáis online, activar el micro. Y también se puede escribir en el chat si alguien quiere escribir algo. Pregúntale si los judíos hoy tienen el Santo de los Santos en algún lugar y que tienen Ven, padre, ven. Puede ser que se no le escucha. Johanna, Sí. si hoy los judíos, en el día de hoy, tienen el Santo de los Santos en algún lugar, y si lo tienen, ¿qué tienen dentro? ¿Y qué es lo que hay allí en el Muro de las Lamentaciones? ¿Hay algún lugar que sea lo más sagrado para ellos? Entonces, con eso mismo usted se responde. El Santo de los Santos sería en el templo. El templo está destruido, entonces no existe, por eso tampoco existe Santo de los Santos. Pero lo más sagrado y lo más cerca que hay es el muro occidental, el Muro de las Lamentaciones, y por eso hay también en el fondo sería más o menos donde está ahora la mezquita del Al-Aqsa o el Domo de la Roca. Más o menos ahí se cree que debe haber estado el Santo de los Santos. Por eso también es prohibido a los judíos o religiosos de pisar arriba en el templo porque podrían pisar en el lugar donde estaba el Santo de los Santos. Y como es prohibido de pisarlo para el que no es sumo sacerdote en el día del Yom Kippur, entonces sería reo de muerte de alguna forma, ¿no? Entonces, no, pero cuanto más cerca uno está de ese punto, pues uno se siente más cerca. Entonces, por eso han hecho todo un túnel para alargar el Muro de los Lamentos alrededor
todo ese muro occidental, y hay un punto que está marcado que dice, aquí estaríamos lo más cerca que se puede. Pero claro, alguien que puede subir caminando, los turistas y los musulmanes podrían estar en esta zona, pero no existe en este momento. Y quieren, por eso también hay tanto deseo de los judíos, de algunos grupos, no de todos, de reconstruir un tercer templo, para que otra vez puedan hacer esos sacrificios de expiación y de perdón de sus pecados. Porque todo eso lo que está descrito en estos libros no se puede porque no hay el santuario, no hay templo y solo puede estar el templo en un lugar ahora fijo. Antes la tienda del encuentro del desierto caminaba con el pueblo, iba con ellos, pero una vez entrado en la tierra prometido, Dios decía, yo voy a escoger un lugar y ahí me lo van a poner y no en cualquier otro lugar. Entonces ya estaba prohibido de hacer sacrificios en cualquier otro lugar que no sea ese templo o ese santo, ese santuario que Dios había pedido a su pueblo. Y ya tienen todo listo, ya han hecho exactamente copia de todo lo que está descrito en el libro con oro y con las diferentes colores carmesí, no sé, que son carísimos, con las diferentes piedras preciosas que tienen que estar en el ornamento sacerdotal del sumo sacerdote, que uno de ellos cuesta $1 millón, etcétera. Entonces es muy impresionante, pero ya lo tienen todo listo para el evento que podrían conquistar la mezquita de la Laxa y el Domo de la Roca, destruirlos y construir su nuevo templo. Por eso es tan delicado este lugar también. Gracias, Johanna. Tengo una pregunta más. Buenas tardes, Johanna. Hola. Yo tengo una consulta también, siguiendo un poco con el tema de la Arca de la Alianza. No sé si tienes noticia o qué opinas tú sobre, yo tengo entendido que antes de la invasión se llevaron el Arca de la Alianza a Alejandría y de allí la bajaron a Etiopía, porque parece ser que hay un pueblo allí que tiene un templo en el cual custodia, hay una persona que custodia lo que dicen que es el Arca de la Alianza, que no puede salir de allí, que solo puede entrar él. No sé si tú sabes algo de esto o qué opinas. Yo escuché de esto también y sé que creo que no está tan aceptado de parte de los judíos, entonces, no sé. Hay otros que también dicen que saben, entonces no sé. A lo mejor es un secreto que en algún día se revelará o pues sí, yo no soy quien decidir por la autenticidad de esta tradición, que es una tradición de la cual también he leído, del Arca Alianza en Etiopía. Gracias. A mí se me ocurre la última pregunta, que el paralelismo que existe entre el ritual judío y el ritual católico, ¿no? Del sacrificio de la misa, es como tiene connotaciones muy parecidas, ¿no? Exactamente. Yo creo que justo siento como nuestra misa es tan compacto, ¿no? Pasa tantas cosas ahí dentro. De hecho, en la misa estamos celebrando a la vez Navidad como Viernes Santo, como el Éxodo, como la resurrección. Todo eso se celebra como en nuestra misa y en realidad es demasiado para nosotros comprenderlo. Yo creo que en la eternidad tendremos ya tiempo para ello, para comprender más a profundidad lo que está pasando delante de nuestros ojos. Y justo al estudiar esos diferentes sacrificios y esos diferentes como prefiguraciones, nos dan como pistas para entender un poco más que nuestra misa es expiación, pero es también comunión, es también alabanza, es también acción de gracias.
todo eso es a la vez, ¿no? Y es algo increíble, realmente tenemos un don enorme. Y luego la ornamentación, también la vestimenta del sacerdotal de nuestra, ¿no? También tiene muchas, ¿no? muchas similitudes, ¿no? Con la judía, ¿no? Sí, tiene muchos. De hecho, ahora no lo puse, pero también tengo fotos como de que es una túnica, el levita o el sacerdote normal tenía simplemente una túnica blanca con una faja roja, y es muy parecido a lo que lleva nuestro sacerdote debajo de la casulla. Mientras el sumo sacerdote tenía todavía otras más partes, tenía una vestimenta azul, de una púrpura azul que era carísimo, era mucho más caro que oro, porque estaba hecho de unas como caracolitos del mar que solamente llegaban cada 70 años a la costa de Israel, ¿no? Y de esas como salía de cada una gotita y se necesitaban pues litros para poder hacer azul, de ese tono de azul, toda la túnica del sumo sacerdote. Y lo interesante es que todos los israelitas debían tener también un hilo de este púrpura azul en sus franjas que tienen para recordar los mandamientos. Entonces, no solo los ricos, sino también los pobres. Entonces, Dios los ve como todos como un pueblo sacerdotal. Como nosotros también somos los bautizados, un pueblo sacerdotal. Muchas gracias. Muy bien, si no hay más preguntas. Aquí hay un saludo en el chat, pero no veo nuevas preguntas, entonces también les saludo y les mando pues un fuerte saludo y les deseo una Navidad pues, muy profunda, de un encuentro con Dios que quiere habitar con nosotras. Gracias. Adiós. Adiós.